Virginia Cáceres, presidenta de la ANEP. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida. Hola, Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo que todos nos seguimos preguntando es el pedido del sector turístico de postergar el inicio de las clases. Estaba previsto para el 5 de marzo. El pedido es el lunes 10 debido al feriado de Carnaval. ¿Se tomó una decisión? ¿Qué se está evaluando? ¿Qué va a suceder? Bueno, todavía no se tomó ninguna definición, se está evaluando la solicitud que nos hicieron las agencias y lo que se está, digamos, poniendo en consideración es que esa medida, cuando se tomó el calendario, cuando se definió el calendario, digamos, todos sabíamos, fue una decisión pensada, no se nos escapó esta decisión. No es que no se dieron cuenta. Exactamente. Y después... En el acierto o en el error nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. Y el calendario, más allá de las fechas puntuales que aparecen en él, sobre todo en primaria, hay un trabajo que no se visualiza, que es el trabajo previo y posterior de los docentes, que nosotros le llamamos tareas administrativas, sobre todo en primaria. Ese calendario está atado a un conjunto de acciones que están calendarizadas también y por lo tanto estamos haciendo consultas en los distintos subsistemas sobre la posibilidad de modificar ese calendario y que eso tenga qué impacto tiene y si se pueden modificar las otras fechas que estaban previstas para los trabajos administrativos e internos. Así que estamos a la espera de que los subsistemas puedan hacer esos relevamientos en su interna y después poder tomar una decisión. Me imagino que estaban esperando este pedido, ¿no? Sí, estábamos esperando, sí. Por supuesto que entendemos, porque nos pasa en todos los años y también con las vacaciones de julio, que es un periodo bien particular para el turismo, que bueno, cada uno desde el lugar que ocupa y digamos, lo que promociona y lo que cuida, tiene sus propios intereses, entonces siempre tenemos algunas solicitudes de este tipo y vínculos fluidos con las agencias, así que bueno, trataremos en la medida de lo posible de tomar las decisiones que atiendan los intereses de todas las partes. Convengamos que es un tema entonces esencialmente administrativo, no por lo que es curricular, porque estamos hablando solo de 3 días en el comienzo de clase, que todos sabemos que los chicos no hacen prácticamente nada, o sea que sería un tema más administrativo. ¿Y cuándo terminan de hacer este relevamiento? ¿Cuándo estaría la información? A ver, en realidad, que los chicos no hacen... Bueno, es un pedido de ahí Claro. de inicio. A ver, todos tenemos hijos y sabemos que esos primeros días, esa primera semana es muy de algún repaso. O sea, el peso es más que nada administrativo. Es un conjunto, es un conjunto de situaciones. Para empezar, el feriado son 2 días. Claro, por esa es eso, la el realidad. miércoles, jueves y viernes, son 3 días. Que No, habría. son 2 días. No, el feriado es lunes y martes. Lunes y martes, por eso, pero Claro. entonces digo, después... Por eso, el feriado... no habría actividad 3 días, a eso me refiero. Por eso, pero el feriado está dispuesto 2 días. Sí, El eso resto claro. de los días la gente trabaja, nosotros Sí. en la ANEP... No, pero me refiero a lo que tenemos son. Lo que pasa es que son acá se 3 catalogó como la días. semana Claro. de carnaval, en realidad Exactamente, por son eso. 2 días. En realidad son 2 Son 2 días. Y también hay que pensar, por supuesto, cuando yo digo que hay un cúmulo de situaciones que se evalúan, una tiene Sí, que ver el número con los de aprendizajes, días de- la cantidad de días lectivos. Exacto. También tiene que ver con que hay un montón de familias, así como hay un montón de familias que pueden hacer uso de la semana de carnaval, hay un montón de otras familias que no, y que finalizados los 2 días del feriado de carnaval están deseosos de tener un espacio en donde poder llevar a sus hijos para poder volver a sus trabajos. Y entonces tener los centros educativos abiertos, los comedores abiertos también, para un conjunto de personas de nuestra sociedad es un factor importante. Entonces, todo eso está sobre la mesa a la hora de tomar las definiciones. ¿Y cuándo se toman entonces? Bueno, estamos tomándonos un tiempo prudencial para que la decisión que se tome sea consensuada y estemos de acuerdo dentro del sistema, que es lo más importante. Y queremos que sea lo más consensuada posible. Va a ser antes de la finalización de curso, seguramente, que es la semana que viene. Sí, probablemente. La semana que viene, el 13 de diciembre, Por eso, termina exacto. primaria, secundaria media termina el antes, pero después tenemos los acompañamientos pedagógicos, o sea que estamos a casi a fines de diciembre. ¿Cómo se evalúa el año lectivo en el marco de la reforma educativa, no? Bueno, la verdad es que ya hoy podemos hacer una evaluación que va más allá de un año, sino de los 5 años. Y hay, bueno, una situación de satisfacción. Cuando esta administración asumió, se marcó una hoja de ruta y se dispuso cuáles eran los planes que se iban a realizar. Y esos planes se cumplieron en tiempo y forma. Hoy nosotros tenemos todo un diseño curricular nuevo, con todos los documentos que conforman el marco de nuestro sistema educativo actualizados, el marco curricular, las progresiones de aprendizajes, los programas y los planes.
todo diseñado y ya pronto para su funcionamiento. Y además ya llevamos implementada gran parte de la transformación curricular en un proceso que, por supuesto, para tener evaluaciones de impacto va a requerir de más tiempo, porque es una transformación profunda y que requiere que se lleve adelante por más tiempo, pero sí tenemos algunos indicadores que nosotros podemos ir monitoreando, como por ejemplo los niveles de desvinculación en los años en donde se aplicó la transformación, que realmente han sido niveles muy bajos, llegando casi a los mínimos de la serie histórica, lo cual demuestra que el camino que se empezó a transitar es un camino que hay que seguir profundizando. Y por supuesto queda todo pronto para que el próximo año, en el 2025, se empiece a implementar lo último que nos faltaba de la transformación, que son los 2 últimos años de bachillerato, segundo y tercer año de bachillerato, que ya quedaron pronto todos los programas y empieza su implementación. ¿Y en qué se modifica? Bueno, los bachilleratos tienen varias modificaciones. Yo hago hincapié en 2 que me parece que son las que más impactan en los estudiantes. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de lo que nosotros decimos navegabilidad. Esto es, antes yo me daba cuenta, hacía un 5º año, ahora un 2º año de bachillerato, y me daba cuenta que esa orientación en realidad no me convencía, no me gustaba y me quería cambiar. Yo tenía que volver a cursar todo un año de otra orientación para poder continuar. Ahora lo que permite, al tener algunos niveles iguales, inclusive no solamente dentro de secundaria, sino también con UTU, permite que el estudiante, si se quiere cambiar de orientación, pueda hacerlo, siguiendo con su trayectoria educativa, generando unas instancias de nivelación. Bien, ejemplo, Derecho e Ingeniería. Exacto. O sea, Es un cambio grande. Son un cambio grande en esa. Exacto, sí. El ejemplo que te doy son puestos. ¿Cómo sería ahí? Hay un conjunto de materias que son ahora se básicas, llaman que están, unidades curriculares, que están en todas. que están en todas las orientaciones. Sí. ¿Tá? Ese es el tronco común que permite esa navegabilidad. El que se va a la ingeniería debería cruzar las matemáticas que faltan. Exactamente. ¿Y es en Las cualquier, orientaciones. es en marzo que se pueden cambiar? ¿O de repente si yo me doy cuenta en agosto puedo hacer el cambio? No, Se puede cambiar ¿En cualquier altura del año? En cualquier momento. Por supuesto que el proceso de cambio, como pasa siempre, no va a ser que un día el estudiante se levantó y dice, me quiero cambiar. Hay un proceso en donde habla con sus docentes, en donde hay un trabajo de los adscriptos, de los articuladores pedagógicos del centro educativo, que ayudan al estudiante a definir si efectivamente quiere cambiar de orientación o no, y ahí se iniciará el proceso, que va a ser gradual, por supuesto, para poder llevar el cambio y realizarlo en el momento pedagógico que se estime por parte del centro educativo para acompañar al estudiante. Eso es a partir del año que viene. Eso es a partir del año que viene. Y el otro cambio que a mí me parece que es bien interesante para los estudiantes es el nuevo bachillerato general. Para aquellos estudiantes que también no tienen definido, es muy difícil entre los 16 y los 18 años definir qué es lo que uno quiere ser el resto de su vida. Bueno, hay una orientación que es general, que le va a permitir egresar, terminar la educación media superior, con una orientación general que le va a permitir ingresar a varias facultades, a todas aquellas que no exijan una orientación específica, y también a otro tipo de estudios terciarios que quiera continuar, y eso facilita la hora de la decisión. Virginia, hace un ratito decías que el tema de la desvinculación de los estudiantes mejoró con el nuevo sistema educativo. Lo que no se puede mejorar es la asistencia, ¿no? ¿Preocupa los datos que publicó el Mirador Educativo del INED, que dicen que niños en escuelas y jardines, un 66% tuvo ausentismo crónico, o sea que faltaron el 10% o más de los días de clases? Sí, por supuesto que es un tema que nos preocupa muchísimo. Creo que el tema del ausentismo, sobre todo en primaria se está dando, y sobre todo en los primeros años, es el gran desafío que tenemos por delante el sistema educativo. Porque por supuesto que días que no van los niños son días que se pierden de aprendizaje, o sea que no hay transformación ni aprendizaje posible si no arrancamos por ese punto. Y es un problema que, si bien es estructural en nuestro país, porque antes de la pandemia ya teníamos niveles, para lo que es nuestro país, niveles de ausentismo alto, la pandemia ha generado una profundización de estos niveles de ausentismo. Nosotros estamos trabajando, tenemos un plan que se llama el Plan Asiste en primaria, que tiene un conjunto de acciones con distintos niveles de operatividad para trabajar el tema y la asistencia. Estamos trabajando mucho con Ceibal en un plan que iniciamos en el laboratorio que tiene Ceibal de comportamiento. Hizo un estudio
a partir de una investigación que estaba hecha en Estados Unidos, en donde se determinaron algunas cuestiones que tienen que ver con el ausentismo. Por ejemplo, que hay un gran componente de comportamiento de las familias. ¿Ese que le mandan las cartas a la familia? Exactamente. A través de ese estudio implementamos este proceso en donde se les entregan cartas, en donde está el acumulado de las faltas que llevan los niños en ese periodo de tiempo. Ya vamos por la tercera. Ahora estamos esperando el reporte de la última entrega, que fue en el mes de octubre. Estamos esperando el reporte. Se registraron mejoras a partir de agosto, que fue el último reporte que tuvimos. Se registraron algunas mejoras, pero hay un gran componente cultural. La pandemia incidió muchísimo en esta percepción que tienen las familias de que el hogar sigue siendo el lugar más seguro para los niños, y cuantos más chiquitos mejor. Entonces, si tienen una gripe no van, si llueve no van, porque se siente que el hogar es el lugar más seguro. Entonces, ¿edades en que se da específicamente? Bueno, hoy el INED va a mostrar que en realidad, bueno, hay una preocupación a lo largo de todo el trayecto de primaria, pero especialmente se da en inicial y en los primeros años. A medida que van avanzando los grados, va bajando el nivel de inasistencia. Pero hay un estudio detallado, porque seguramente esto es multicausal, ¿no? Absolutamente. O sea, tú lo estás mencionando justamente eso de la pandemia, que bueno, para mí es un tema que igual viene de larga data, capaz que la pandemia lo acentuó, digo, y el tema ese del nido y la seguridad, pero digo, inciden seguramente muchos otros factores. Están todos estudiados. En la campaña, por ejemplo, a nivel educativo estuvo centrada, y bueno, el futuro presidente habla de esa entrega de 2.500 pesos de canasta estudiantil en marzo. También desde el gobierno actual se hablaba de bonos, o sea, volcando capaz a lo económico, pero es multicausal. Eso está bien estudiado, las causas, porque son sobre esas causas las que hay que actuar, más allá de dar 2.500 pesos. Es absolutamente multicausal. Esta es una de las causas, el aspecto cultural, pero por ejemplo, está demostrado también, está estudiado, los días de lluvia, y sobre todo en algunas zonas en donde son inundables. No pueden salir. Exactamente. De hecho, nosotros con primaria hicimos un plan piloto en donde compramos capas de lluvias y botas y les entregamos a los quintiles 1 y 2 en zonas en donde vimos que eran zonas más inundables o que cuando llovía tenían dificultades en el acceso, para poder medir si eso tenía alguna incidencia en bajar los niveles de inasistencia los días de lluvia. Lo estamos midiendo, se hizo esa entrega. Y bueno, y hay un conjunto de acciones que hay que llevar adelante. En un momento se quitó la asignación familiar y después, obviamente, bajo condición de que tenían que ir a estudiar, y después muchos volvieron justamente a los centros educativos para volver a tomar el contacto con la asignación. Digo, no sé, son cosas que también han sido reales en este país. Sí, que son procesos que llevan mucho tiempo y que por supuesto, como tienen un componente cultural, hay que ir trabajándolos sobre esas causas, generando mejoras y generando propuestas que tiene que ver con lo que le sucede a la gente todos los días. Si yo vivo en un barrio en donde tengo una cañada y cuando llueve no la puedo cruzar, es muy difícil que yo pueda ir a mi escuela, pueda llevar a mi hijo, a mi hija o a mi nieto y cruzar la cañada el día que llueve. Es una cifra muy alta, bueno, 7 de cada 10. Sí, se ve más en Montevideo que en el interior. sectores vulnerables, sobre todo. En sectores vulnerables, pero no necesariamente. También lo que muestra el INED en este estudio es que también hay un incremento en sectores que no están en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Eso un poco atado también a lo cultural. Y sí, hay un componente que se da mucho más en Montevideo, tiene un poco más de prevalencia Montevideo que el interior. Tú decías que mandaban cartas, ¿qué devolución tienen de eso? Bueno, las devoluciones han sido muy variadas. Cuando se empezó con el proceso fue como gradual. Al principio hubo mucha resistencia por parte de las familias, porque en esto está estudiado y medido. Lo ven como un control. Hay un componente de decirme, de mostrarme lo que estoy haciendo Un rezongo. Es un mea culpa que tiene que hacer la un rezongo hacia familia, las familias Que por a nadie le gusta sentir que el Estado está haciendo cuestionando. eso. Exactamente. Que no es la intención, no es la intención del cuestionamiento, sino que lo que está comprobado también a partir del estudio Ceibal es que las faltas se dan de manera, como le decimos nosotros, salpicaditas. No es que los niños faltan una semana entera, sino que faltan 2 días en una semana, a la semana siguiente un día. Entonces,
la percepción del acumulado no logra visualizarse como un problema. Entonces, cuando se le pregunta a las familias Pero si falta su un día. hijo falta, no visualizan que Claro. su hijo falte mucho. Exacto. Pero en el acumulado es cuando se nota. Entonces, eso de mostrarle el total, y también se están haciendo mejoras en lo que tiene que ver con la plataforma URI, para que la familia cuando entra también pueda ver lo primero que ve hacia el acumulado de faltas, para poder, bueno, visualizar también eso. Y después, a lo largo del proceso, empiezan a bajar las tensiones y se empieza a generar un proceso de corrección, porque cuando uno ve, nadie quiere todos queremos ser buenos alumnos. Y buenos padres Y también. buenos padres, y buenos alumnos, y hacer las cosas bien, porque nadie quiere hacer las cosas mal. Entonces, cuando uno empieza a notar que hay una posibilidad de corregir, porque yo no me estaba dando cuenta que esto tenía un impacto en los aprendizajes, Exacto. entonces lo empiezo a Esto modificar. Virginia. sí, no, una cosita Sí, vinculada sí, a sí. esta. Estos enojos por corrección, porque no quiero que me hagan chachas en la cola, tiene que ver también con los enfrentamientos que se da, por ejemplo, en las instituciones educativas, a veces entre padres o madres y los docentes o la dirección, justamente va asociado también a lo mismo, a ese tipo de consejería, pero conmigo, mi familia, no te metés. ¿Va por ahí o no? Yo creo que tiene otros componentes, Otros componentes. estas situaciones de violencia, que también son multicausales, por supuesto, y que están atravesadas por una situación cultural en donde hay algunas personas, algún conjunto de la sociedad que no logra resolver los conflictos de una manera no violenta. Bien. Y que entienden que esa es la vía de comunicación válida. Virginia, ¿se podrían mejorar estos niveles de inasistencia universalizando la educación de tiempo completo? Sé que es una idea que a ti te gustaría que se efectivizara. ¿Cómo se podría llegar a eso? Yo estoy convencida, y creo que también eso es un punto de acuerdo que hay en el país, que tenemos que avanzar hacia la universalización del tiempo completo, que no es una tarea que se pueda hacer fácilmente, porque para transformar las escuelas a tiempo completo se tienen que dar un conjunto de situaciones, desde la infraestructura, que tienen que contar con determinada cantidad de salones, con espacios comedores y demás. Pero sí está comprobado que no solamente mejora los aprendizajes, la propuesta pedagógica es mejor, sino que además ayuda a que los estudiantes tengan mejores niveles de asistencia. Y creo que es un camino que hay que recorrer, que tiene que ser gradual, por supuesto, porque además hay familias y hay núcleos sociales que no quieren el tiempo completo. Bueno, pues puede ser optativo, ¿no? Como Puede los ser colegios. Hay optativo. colegios que te dicen medio horario, horario completo. Exactamente, creo que ese es un camino en el que hay que transitar. En aquellas comunidades en donde haya un poco más de resistencia, bueno, dejarlo. Bueno, hoy apareció un Virginia. informe, ¿no? Justamente en Infobae, donde en Argentina, viendo un poco la problemática con la educación privada en nuestro país, digo, que han cerrado varios colegios este año, sobre todo en el interior, donde dentro de las causales se pone justamente el tema de las escuelas de tiempo completo, que es algo que, por ejemplo, a los privados mucho no les sirve. Y se genera, me parece increíble, pero se genera una competencia ahí, entre escuelas de tiempo completo y los colegios privados, sobre todo aquellos que son más chicos y que han tenido que cerrar. En los colegios que uno dice colegios privados y se imagina, Bueno, sí, pero son en los colegios en donde están en los quintiles, atienden también situaciones de quintiles más pobres. Sí. ¿Cómo están viendo esa situación? Te decía Nosotros, por supuesto que siempre con preocupación, porque además de que se cierran propuestas pedagógicas, se cierran fuentes laborales, y eso no es una buena noticia para el país en general. Pero con la Fundación Sofía, que es quien gestiona estos centros educativos, sobre todo en los quintiles, que atienden quintiles más bajos, tenemos un vínculo muy fluido y siempre estamos tratando de ver de qué manera podemos colaborar y trabajar en conjunto, pensando en esto, ¿no? En que las poblaciones que atienden son poblaciones muy vulnerables, y tratando de garantizar la trayectoria educativa cuando se toman las decisiones de cerrar los centros. Este es el primer año que las inscripciones se dan vía web, vía online. ¿Cómo se evalúa hasta ahora? Porque ya cerró un periodo que Exacto. creo que es inicial y primer año de primaria. ¿Cómo se evaluó? ¿Cuántas inscripciones? ¿Tendrán nuevos alumnos o no? Sí, nosotros lo evaluamos de manera positiva. Tuvimos en el entorno de las 39.000 nuevas inscripciones en todos los grados, esto es desde inicial hasta primer año. Se hizo la primera distribución por el algoritmo y hay un 97% de familias que quedaron en su opción 1 o 2 de escuela. Esto es, creemos que es un nivel alto. Por supuesto que no todos fueron contemplados en la primera y en la segunda opción, porque los centros educativos tienen una cuestión de capacidad.
En febrero se va a abrir un periodo además para que aquellas familias que no están conformes puedan realizar el cambio de centro, también a través de la plataforma, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? Que por supuesto que se trata de contemplar siempre las primeras opciones, pero no en todos los casos es posible. Por lo tanto, la evaluación es positiva, más allá de que hay que hacer ajustes como cualquier nueva herramienta que se empiece a utilizar. Hemos tenido instancias de aprendizajes y seguramente cuando termine todo el proceso haremos una evaluación para poder dejar por escrito, también para el proceso de transición, bueno, cuáles son aquellas mejoras que entendemos que hay que hacerle del aprendizaje que hemos hecho. Pero en términos generales, y dada la magnitud que tiene, sobre todo para primaria, que es el núcleo más grande, creemos que... y no ver colas de madrugada en los centros educativos, exactamente, la verdad. y que las quejas o los planteos que nos han llegado, por supuesto que nos han llegado por parte de familias, los estamos atendiendo y realmente para la magnitud de lo que fue, entendemos que es un nivel bajo de cuestiones a solucionar. Muchas gracias por la visita. Gracias. Un placer Gracias a ustedes, un placer. recibirte. Felices Bueno, fiestas. Ya estamos saludando. Ya estamos saludando. Ya estamos saludando. Ya estamos saludando. Bien, Felices muchas fiestas gracias, para Virginia. ustedes.